Así se vive el secuestro en México. Todo comienza en una reunión de jóvenes estudiantes en un rancho ubicado en el estado de Hidalgo. Repentinamente, el ambiente ameno y divertido se convirtió en terror y pánico. Un grupo de 7 hombres armados irrumpieron entre gritos y disparos. Las víctimas atemorizadas y sorprendidas se protegían la cabeza con lo que encontraban y como podían. Buscaban dinero en efectivo y objetos de valor como relojes, celulares, laptops, entre otros. Agredieron físicamente a los estudiantes e intentaron drogar a 3 de las chicas. Las víctimas se rehúsan a denunciar el acto por temor a represalias. A continuación, 2 jóvenes víctimas nos declaran cómo fueron los hechos ocurridos. Bueno, pues cuando estaba en la fiesta vi en la entrada a 3 personas y los vi de reojo porque agaché la cabeza. No me acuerdo de sus rasgos físicos, pero eran morenos, eran delgados y uno traía un paliacate amarillo, que es lo que recuerdo. Solamente 4 de los delincuentes tenían el rostro cubierto con paliacates o trapos de cocina. Rocío, otra víctima del secuestro, nos comparte su experiencia. Entraron todos, tenían la cara descubierta y luego como 3 de ellos se la taparon con unos trapos de cocina. Nos empezaron a gritar y uno de ellos nos tomó a mí y a 2 amigas y nos dijo que entráramos a un cuarto. Nos empezó a gritar y a decir que no volteáramos a verlo, que volteáramos al suelo. Y entonces, pues, ¿qué nos quedaba? Le hicimos caso y yo por curiosidad y quería saber lo que estaba pasando, volteé a verlo. Luego me puso una metralleta en la cabeza y me dijo que no lo volteara a ver. No se me va a olvidar nunca ese recuerdo. A las 3 de la mañana los asaltantes se marcharon y los jóvenes partieron del rancho. Llegaron directamente al Hospital Ángeles de la Ciudad de México para que atendieran a los heridos por los golpes y cachazos. El miedo fue un factor para que las víctimas no recordaran los rostros de los agresores. ¿Pero de qué manera los reconocerían? Bueno, pues los reconocería por su tono de voz, por el vocabulario que utilizaban. Se ve que son personas que no tienen mucha educación. Se ve que era la primera vez que lo hacían porque estaban muy drogados, por lo tanto tenían mucha adrenalina, tenían mucho coraje, muchas envidias por la forma en la que nos hablaban y nos pegaban a los hombres. 6 jóvenes fueron agredidos por los asaltantes sin sufrir daños mayores. Paola y Rocío nos declaran que este acontecimiento les marcó la vida, ya que todavía hay ruidos y personas que les hacen recordar esta lamentable experiencia. Si tú has sido víctima de algún delito, comunícate al 01800-0074-533. A nivel nacional, el 38% de los mexicanos mayores de 18 años manifiestan que su principal preocupación es el tema de la inseguridad. Las secuelas del secuestro. El licenciado Eduardo Gonsen, psicoanalista clínico, afirma que al experimentar un acto violento se generan pensamientos catastróficos donde la víctima siente miedo y se encuentra en un estado de vulnerabilidad. A continuación, el especialista nos declara cómo se vive un secuestro en México. Al vivir una situación crítica, deseas acabar con el sufrimiento. Quien lo vive intenta que ese momento termine. Incluso piensa que la muerte es la única salida. ¿Cuáles son los síntomas? Después de vivir un acto violento, la víctima genera un estrés postraumático. Los síntomas más comunes son sensaciones de peligro, desconfianza en la gente y se generan síntomas paranoicos y de ansiedad que pueden dar lugar a trastornos de estado de ánimo. ¿Qué ayudaría a la víctima para sobreponerse? Yo creo que la mejor ayuda es recurrir a un psicólogo. Las terapias dan buenos resultados. Todo depende de qué tanto coopere el paciente. Es importante atender la parte psicológica de la víctima, ya que este tipo de experiencias dejan una huella emocional que difícilmente con el tiempo se puede superar. Solo 2 secuestros más por cada 100,000 habitantes hacen que 1.2 millones de mexicanos más se sientan inseguros. Todo esto de acuerdo al índice delictivo SIDAC. Esto fue presentado por Isabel Parás Ruiz.